Hola, ¿cómo están? Bueno, en los próximos prácticos, los próximos 2 o 3 prácticos, ustedes van a trabajar sobre mapas geológicos, en la interpretación de mapas geológicos. La idea es que, bueno, puedan, haciendo un análisis visual de los mapas, extraer alguna información, como por ejemplo, rumbo y inclinación de las capas, espesor de las rocas sedimentarias. Bueno, los mapas con los que vamos a trabajar son mayoritariamente con rocas sedimentarias. Es decir, van a analizar si hay pliegues, y si hay pliegues, qué posición tienen los planos axiales o los ejes de los pliegues. En fin, la idea es que ustedes puedan hacer un camino inverso al que venían haciendo hasta ahora. Ustedes hasta ahora, eh, con algún dato de rumbo, inclinación de algún contacto, ustedes determinaban la traza de afloramiento. La idea ahora es que, conociendo la traza de afloramiento, puedan extraer de ahí información de rumbo, inclinación de las capas y alguna otra. Bueno, digamos, ¿qué información vamos a utilizar? Bueno, lo que sabemos, digamos. A ver, si ya sabemos que si la traza de los contactos está fuertemente condicionada por la inclinación de las capas y por su interacción con la topografía. Ahí hemos visto que las capas horizontales acompañan a las curvas de nivel, mientras que las capas verticales cortan las curvas de nivel como líneas más o menos rectas. Todas las inclinaciones intermedias, digamos, van a producir trazas de afloramiento que van a ser más sinuosas cuando son menos inclinadas y aún más rectas cuando son más inclinadas. Bueno, para ayudarnos a la interpretación, yo preparé algunos dibujitos que quiero compartir con ustedes y hacer un análisis entre todos y ver cómo encaramos esas interpretaciones. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un mapa topográfico con el afloramiento de una capa. Ya con lo que ustedes saben, esto la interpretación de esto no reviste mayor inconveniente, digamos. ¿Qué vemos? Que los contactos del techo es este, y el piso es este de la capa. Este es el techo porque está a una cota mayor que la del piso, ¿no? Está más o menos cerca de 225 metros, y el piso está a una cota cerca de 150 metros. Corresponde a un estrato subhorizontal. Fíjense que no corta las curvas de nivel, sino que acompaña las curvas de nivel. Esto no requiere, no reviste mayor complejidad. Lo único que podríamos comentar como interesante es que fíjense cómo el aumento de la pendiente, en este sector, por ejemplo, con respecto a este, hace que el espesor aflorante, digamos, sea mucho menor aquí que aquí. Entonces, la interacción entre las capas y la topografía, además de condicionar la forma de los contactos, también condiciona el ancho de los afloramientos. O sea, el ancho de los afloramientos va a depender de 3 factores. Del espesor verdadero, de la capa o del dique o lo que fuera, su inclinación y su interacción con la topografía. Bien, veamos otro caso. Bueno, en este caso, si ustedes recuerdan el video que preparó Facundo hace unas cuantas clases, hablando sobre las reglas de la vía geológica, bueno, se darán cuenta que si recuerdan ese video, esta capa está inclinando a favor de la pendiente, pero con una inclinación mayor que la del valle. Bueno, intentemos confirmar esto. Si la capa está inclinando, según dicen las reglas de la B, hacia el suroeste,
Este debería ser el piso de la capa y este debería ser el techo. Y una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, determinar una línea rumbo para sacar su rumbo así. Entonces, para eso podemos unir un punto del lado norte del valle, en este caso el afloramiento a 250 metros, con un punto a 250 metros del otro lado. Como ambos puntos están en la misma cota, esta es una línea de rumbo. Si marcamos otra línea de rumbo, por ejemplo 275, una línea de rumbo a 275, esto nos confirma que la capa está inclinando hacia el sudoeste, porque esta línea de rumbo está a 275 y esta está a 250. Por lo tanto, esta capa tiene este azimut, bueno, este azimut no sé, habría que medirlo, inclina hacia el sudoeste. Bien, esta capa, una cosa que deberíamos, este contacto, una cosa que nos deberíamos preguntar, ¿es paralelo al piso? Este es el techo, ¿es paralelo al piso? ¿Cómo sabemos si es paralelo al piso? Bueno, podríamos trazar una línea rumbo, en este caso a 175 metros, a ambos lados del valle, y por lo menos vemos que esta línea es paralela a esta. Bueno, es paralela porque yo lo construí, habría que medir esta distancia acá y habría que medir esta distancia acá, pero es la misma, paralela. Ahora, los rumbos son paralelos, pero las capas son paralelas. El techo y el piso son paralelos. Para que el techo y el piso sean paralelos, las inclinaciones deben ser iguales. Por lo tanto, si trazamos otra línea de rumbo a una cota distinta, 25 metros más arriba, por ejemplo acá, si esta distancia es igual a esta, que lo es, techo y piso son paralelos. Si esta distancia fuera distinta, el techo y el piso no serían paralelos. Si las líneas de rumbo son paralelas, pero las distancias son distintas, quiere decir que la capa se acuñaría hacia, digamos, en un sentido de inclinación. Si las líneas de rumbo de techo y piso no fueran paralelas, la capa se estaría acuñando en algún otro sentido. Pero no vamos a entrar en eso, porque es complicar demasiado la cuestión. Bien, entonces, hemos comprobado que esta capa inclina hacia el sudoeste y que techo y piso son paralelos. Por lo tanto, su espesor es constante. Una cosa que podríamos determinar ahora es determinar cuál es el valor de inclinación. Para saber cuál es el valor de inclinación, nosotros tenemos que medir la distancia que hay, horizontal, que hay entre dos líneas estructurales. Con la distancia horizontal entre dos líneas estructurales, la distancia vertical que hay entre ellas, nosotros podemos calcular la inclinación. En este caso, la distancia horizontal es de 64 metros y la diferencia de cota entre ambas líneas estructurales es de 25 metros. Se recuerdan que la inclinación sale de resolver la tangente de este triángulo, desde el triángulo que se forma acá. O sea, 25 en la vertical, 64 en la horizontal. Si hacemos esa cuenta, 25 dividido 64, y a eso hacemos la inversa de la tangente, es una inclinación, 21 y pico, 21,3. Que creo que lo tengo acá, 21,22. Bien, entonces ya sabemos, piso y techo son paralelos, sabemos su azimut y sabemos, bueno, que no lo medimos, y sabemos su inclinación. Otra cosa que podemos determinar ahora es el espesor. Según el video que les preparé en la clase anterior, supongo que ya no tiene ningún inconveniente en medir el espesor. Una forma de medir el espesor fácilmente acá sería determinar el espesor aparente. Para medir el espesor aparente debería considerar dos líneas estructurales en techo y piso que están en la misma cota. Entonces, si yo tiro una línea estructural en la cota de 200 del piso, esta es una línea estructural de cota 200 del techo, y mido esta distancia, esta distancia
es el espesor aparente, que me da acá 251 metros. El espesor aparente es 251 metros. La capa está inclinando 22 grados hacia el sudoeste. Entonces, el espesor va a ser los 252 metros, que es la hipotenusa del triángulo que se forma acá, que no está dibujado, habría que hacer un perfil, pero ustedes esto ya lo saben, por el seno 22. Eso me va a dar el espesor. Entonces, 251 por 22 seno, 94 metros. Esta capa tiene 94 metros de espesor. Bien. Digamos, ya sacamos toda la información que podemos de este estrato. Su rumbo e inclinación, sabemos que techo y piso son paralelos, así que su inclinación, su espesor es constante, y acabamos de terminarlo. Vamos a otro ejemplo. Este caso, también, si recuerdan las reglas B, esta es una capa que está inclinando en contra de la pendiente, aguas arriba. ¿Cuál es el piso y cuál es el techo de esta capa? Si la capa está inclinando hacia el noreste, evidentemente este es el techo y este es el piso. ¿Sí? Bueno, sacar el rumbo de inclinación de la misma manera, trazando líneas estructurales. Vamos a marcar la de 250 de ahí, y la de 250 de acá. Esa es la línea de rumbo de la capa. La línea de rumbo, bueno, trazo otra línea paralela y puedo calcular la inclinación, trazando líneas en el piso en el techo puedo saber si el techo y piso son paralelos, lo mismo que hicimos en los casos anteriores. Vamos a otro caso. ¿Qué pasa con esta capa? Esta capa ya no es tan sencillo determinar su posición por la regla de las B, porque no produce una B, sino que es una capa bastante derecha. Entonces, si quisiéramos sacar su rumbo, su línea de rumbo, deberíamos utilizar el problema de 3 puntos, resolver el problema de 3 puntos. Porque ni el techo ni el piso producen una vía lógica como para trazar una línea de rumbo entre dos puntos de igual cota. Entonces, intentemos resolver el problema de 3 puntos. El piso, bueno, este es el piso porque está más bajo, este es el techo porque está más alto de esta capa, donde el piso intersecta la curva de nivel de 125 metros, vamos a poner otro punto donde corta la curva de nivel de 200, es decir, hay 75 metros entre este punto y vamos, para hacer fácil las cuentas, vamos a poner el tercer punto en la de 275, donde la curva de 275 corta al piso de la capa. Es decir, tenemos 3 puntos a 125, 200 y 275. Quiere decir que si unimos el punto de 125 y 75, y ahora unimos el punto de 200 con la mitad de esa línea, eso nos da la línea de rumbo. ¿Sí? Porque entre 125 y 275, a la mitad hay 200 metros. Hay una cota de 200 metros. Entonces, unido a 200 de acá y 200 de acá, esto nos da la línea de rumbo de la capa. Así que esta capa tiene rumbo norte-sur. Una cosa que no dije hasta ahora, pero que bueno, es una verdad de perogrullo. A veces yo he tomado exámenes y he preguntado al alumno, bueno, ¿cuál es el rumbo de este contacto? Y hay una tendencia, sin pensar demasiado, en decir que el rumbo es la traza de afloramiento. No coincide la línea de rumbo con la línea de afloramiento.
Entonces cuando a veces le preguntan, bueno, ¿cuál es el rumbo de esta capa? No se apresura a decir que es la línea la línea de la traza del contacto. Bien, ya conocemos el rumbo de la capa, o la línea de rumbo de la capa. Si queremos sacar su inclinación, es muy fácil. Trazamos otra línea de rumbo, 25 metros, por ejemplo esta, ¿sí? Entre esta línea de rumbo y esta línea de rumbo hay 25 metros en la vertical y hay 88 metros en la horizontal. O sea que 25 y 88, inverso tangente, me da la inclinación de la capa. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Calcular el espesor de esta capa. Calcular el espesor de la capa. Y acá hay una forma muy fácil. Fíjense, la línea de rumbo de 200 metros del piso coincide con la línea de rumbo de 300 metros, esta es la de 300, esta es la curva de 300, ¿sí? La de 200 del piso coincide con la de 300 del techo. Es decir, que la distancia vertical que hay entre techo y piso, en este punto, por ejemplo, es de 100 metros. Es de 100 metros. Una vez que conozco la inclinación, y conozco la distancia vertical, o sea, el espesor aparente en la vertical, el espesor, ¿se acuerdan? Sale muy fácil, como el ejemplo número 1 del video anterior. Solamente multiplicando el espesor aparente por el coseno del ángulo de inclinación. Bueno, vamos al último caso. Si tenemos una cosa así, ¿cómo interpretamos esto? Y el primer problema de los que vienen en la práctica siguiente tiene una cosa parecida a esta. Y nosotros preguntamos, fíjense, acá hay la forma de transformamiento de esto responde a dos cosas. Responde, por un lado, al rumbo de inclinación de las capas. Y por otro lado, ¿cómo explicamos esta V acá? Esta V acá. Esta V acá no es una V controlada por la topografía. Esta sí es una V controlada por la topografía, igual que esta. ¿Sí? Es decir, esta es una capa que está inclinando aguas arriba. Y esta es una capa que está inclinando aguas abajo. Es la misma capa. La misma capa inclina acá aguas abajo, y acá inclina aguas arriba. O sea que acá inclina hacia el sudoeste, y acá inclina hacia el noreste, y acá se cierra, es porque esto es un pliegue. Esto es un pliegue, y lo que vemos acá es la nariz del pliegue. Bien, espero que esto les sirva les ayude para resolver los prácticos que vienen. Que no son complicados, digamos, un poco la idea es que ustedes empiecen cuando ven un mapa, traten de imaginar cómo está en 3D, cómo varía la posición de las capas en profundidad. Y eso, digamos, es una forma apropiada de interpretar un mapa geológico. No solamente quedarnos con lo que está en la superficie, sino cómo varía cómo varían esos diseños en la forma de los afloramientos en profundidad. Bueno, esto es todo lo que quería contarles. Espero que les sirva. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.